Muy bien, seguimos en este nuevo horario desde el escenario del poder con stock disponible y como siempre dándole cabida al periodismo independiente con interferencia.cl y su editor general Andrés Almeida. ¿Cómo está, Andrés? Ya lo tengo a mis espaldas, ahora lo tengo ahí al frente. ¿Cómo está? Muy bien, Freddy, gracias por la invitación. Oye, no a ti, gracias también por este análisis que hacemos semana a semana con los golpes periodísticos, pero también con los reportajes que se están haciendo en interferencia.cl. ¿Con cuál crees tú que partimos esta semana? Dale tú. Bueno, Freddy, quizás tal vez el tema del ejército es un buen tema para empezar, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, nosotros tenemos la sana costumbre de revisar las compras públicas y nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? De una compra del ejército de armamento para antidisturbios. Ahí estamos viendo la página, ¿no? Ejército compra armas antidisturbios que Carabineros suspendió por generar graves lesiones oculares, dicen ustedes, Interferencia. La empresa Cramic S.A. vendió a dicha institución 130 escopetas antidisturbios Meriva, calibre 12 milímetros, por más de 47 millones de pesos. Y la compra se hizo a pesar de que hasta el general de Carabineros, Mario Rosas, suspendió el uso de este armamento en noviembre de 2019 y a la evidencia de que estas armas han causado ceguera y graves lesiones oculares al utilizarse como mecanismo de control de disturbios. Ahí están las armas que ustedes también publicaron. Se ven bien terroríficas estas armas. ¿Y por qué las compra el ejército, Andrés? Bueno, es una historia que viene después post-estallido de toda esta legislación de la infraestructura crítica, ¿no? De poder, de lo que quería Piñera, de poder poner militares a defender infraestructura crítica. ¿Ya? Y la verdad es que yo he conversado con gente del ejército y para ellos es difícil hacerlo si están armados de fusiles, porque las opciones que tienen son muy extremas. O se retiran del lugar y no disparan, o disparan y, digamos, un fusil de guerra es un arma hecha para matar. Claro. Entonces, seguramente esto tiene que ver con compras para cumplir con labores policiales, pero lo que nos lleva a la pregunta principal, o sea, estamos armando el ejército para cumplir labores policiales. ¿Por qué, digamos? Lo cual, ¿no? en cualquier país, digamos, es algo terrorífico y tú ves lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la Policía Federal, que no es el ejército, pero que es una fuerza armada importante, hoy día está en cuestionamiento también precisamente por la militarización de la policía. Entonces, ya no basta con militarizar Carabineros, sino que además metemos a los militares a cumplir funciones policiales. Sí. De alguna manera estamos sincerando algo terrible, pero no deja de ser bastante escalofriante. Andrés, mientras vemos ahí la orden de compra que ustedes también se consiguieron, ¿no?, de este material bélico, hay dos preguntas que se desprenden de lo que tú estás diciendo. Uno, claro, ¿por qué se compran primero estas armas que la propia institución de Carabineros había desechado por el peligro que conllevan, ¿no?, para una situación de antidisturbio? Y segundo, ¿por qué el ejército tendría que comprar precisamente este armamento para realizar una faena que no están destinados para ello, ¿no? Sí, bueno, lo primero yo creo que es advertir lo grave que es la militarización de la policía y hacer que los militares cumplan labores policiales. Yo creo que eso está asociado con el tema de infraestructura crítica y a un temor muy grande por parte, en este caso, del gobierno de una revuelta popular 2, digamos, que descalabre un poco la seguridad como pasó en el 2019. Sí. Lo cual es bastante escalofriante porque si tú te fijas, poner a los militares a ejercer funciones policiales es un acto desesperado. Sí. Entonces, a mí me parece algo que está pendiente, digamos, que tenemos que pensar qué es lo que está pasando con estas políticas de militarización de la policía. Y por otro lado, bueno, está a ojos vistas, ¿no?, de lo terrible que fueron el uso de estas armas. El general Rosas desechó este uso de armas, de estas armas por la crisis sanitaria que produjo, pero costó mucho que convencerlo, digamos, fue algo que se le impuso, no fue algo que él decidió soberanamente. Entonces estamos también frente a una crisis sanitaria que es una vergüenza a nivel mundial y pareciera que aquí no pasa nada, o sea, pareciera que digamos todo sigue igual. Fíjate que al venir para acá, tú sabes que el canal queda cerca de Plaza Italia, de Plaza Dignidad, y hay que pasar obligadamente por ahí, y esta tarde habían 3 buses de Carabineros estacionados ahí en Plaza Italia, a la espera de algo, ¿no? Pero con Carabineros ya preparados para cualquier contingencia. Sí, claro, o sea, y además es curioso porque se han preparado para reprimir,
pero no hay ningún avance en términos de inteligencia. Entonces, realmente es preocupante lo que está pasando. No ha habido ninguna reforma de Carabineros, que es muy importante también, sí, para poder evitar las graves violaciones a los derechos humanos que sucedió en Chile. O sea, estamos hablando de ese tema como pareciera como que fueran como hace 5 años, y en realidad sucedió a menos de 6 meses atrás. Entonces, sí, creo que está un poco desorientada la discusión pública respecto de estos temas, y estas cosas, claro, generan alarma, pero lamentablemente no generan la discusión en los niveles de decisión, sino que más bien a nivel popular. Estos temas le van súper bien en Interferencia. Todo el mundo está atento a esto, pero no, pareciera claro, sin duda, ¿no? Por eso partimos con este tema, Andrés, porque uno lo lee y dice, chuta, se está preparando el ejército para las manifestaciones que vienen. O sea, aquí ya ni siquiera es Carabineros. Este gobierno está armando al ejército chileno para sacarlo a la calle y controlar, ¿no?, lo que ellos consideran disturbios o realmente estallido social que sin duda se va a renovar, ¿no? Sí, son señales de alarma, son señales de alerta, hay que estar atentos. La militarización de la policía es un tema muy grande. En Estados Unidos es un escándalo, vieron por las cosas que han pasado, y la discusión es esa, digamos, ¿qué va a pasar con las policías? Y nosotros no estamos ni cerca de discutirlo. Y perfecto, siendo que es quizás probablemente uno de los eventos históricos más relevantes de Chile en el último tiempo, tiene que ver con la actuación de Carabineros y el desplome de su credibilidad y de su capacidad de reacción proporcional, digamos. Es realmente alarmante lo que está sucediendo. Perfecto. Vamos con otro tema que traen ustedes en Interferencia, Andrés, que tiene que ver con el futuro laboral que podría tener el periodista Cristian Bofill. Con este nuevo sitio, ¿no?, que estaría haciendo ahora él y renunciando a su cargo de director de contenidos en Canal 13 del grupo Luxich, aunque, leyendo la nota, este sitio periodístico de información también tendría el apoyo, ¿no?, al menos en un primer año, de fondos de grandes empresarios, entre los cuales estaría Luxich. Sí, es una noticia interesante. Tú sabes, Freddy, que nosotros cubrimos nuestro propio sector. Claro. Fue una decisión inicial de Interferencia, es decir, nosotros vamos a cubrir los medios de comunicación. Tiene lógica, porque ahí se concentra también mucho poder empresarial, mucho poder político, obviamente, ¿no? Sí, claro, tiene toda la lógica del mundo. Y nosotros, claro, eso nos ha valido un poco cierta incomprensión con los colegas, que no participamos de ese coleguismo, ¿no? Pero los medios de comunicación son absolutamente importantes en la discusión del poder, que es lo que nosotros hemos tratado de levantar, ¿no? De buscar, indagar sobre quiénes ejercen el poder, cómo lo hacen, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, llegó a nosotros esta noticia, y la verdad la sentimos que teníamos que cubrirla. Y es muy interesante la trayectoria, ¿no? Yo nunca trabajé con Bofill, pero quienes trabajaron con él... Yo trabajé con él. Fui su editor de Cultura y Espectáculo, ¿no? Cuando él llega a la tercera, yo entré con Paulsen, y Paulsen se va y llega Bofill, ¿no? Y él echó básicamente a todos los editores, y a mí no, digamos, porque en el fondo no porque pues apuntó, sino porque no le interesaba el espectáculo y la cultura. Así que me dejó ahí y alcancé a estar con él un par de años. Yo creo que alcanzamos a trabajar junto con Cristian Bofill. Venía de la revista ¿Qué pasa? Ahí a hacerse cargo de la tercera. Sí. A ver, tenía un dicho, ¿no? O sea, no sé si es un dicho, pero le interesaba mucho las historias de auge y caída. Sí. Bueno, yo no creo que Cristian Bofill esté de caída, pero de todas maneras esto podría ser como una historia de auge y ocaso. Bofill salió a la tercera, era un periodista muy influyente, muy importante, y que hacía un periodismo interesante en esta lógica de controlar el poder, pero desde la nueva mayoría. Entonces tenía todo el sentido del mundo para los dueños de la tercera tener a alguien como él haciendo un periodismo interesante en Copesa. Sí. Pero una vez que muy joven, además, muy joven. Tenía menos de, no sé, ha tenido 30 y algo cuando era director de ¿Qué pasa? Y luego cuando pasa a ser el director de la tercera, andaba por los 40 quizás, ¿no? Un poquito más menos. Venía con ideas frescas, él había trabajado en Sao Paulo. Claro. Y bueno, ahora parafraseándolo a él, ¿no? Es una historia también de auge y ocaso, no caída porque no ha caído. Pero claro, sale del Canal 13 probablemente una experiencia que no es muy satisfactoria para él, porque nunca se enchufó bien en temas de televisión, y no era la televisión la manera de hacer periodismo que él tenía, que era más feroz. De eso, soy como periodista, que mi editor de esa área, digamos, de televisión, eran temas que le importaban muy poco, ¿no? Y tenía la idea también él de que los periodistas de la tele eran más artistas que periodistas, ¿no? Que se lo escuché, digamos. Porque en esa época, no sé si después cambió de opinión, como todo el mundo lo puede hacer, por supuesto, para él la política era lo esencial de un diario, y él era el editor de política en situ, ¿no? Sí. Y en rigor también. Sí.
Claro, yo creo que, bueno, no sé si te acuerdas, pero él llega al Canal 13 con los Luxich, cuando se rumoreaba que los Luxich querían comprar el Mercurio. Claro. Entonces yo creo que la jugada de él, la apuesta grande fue ser director del Mercurio en algún momento de la mano de los Luxich, cosa que finalmente no sucedió. Entonces yo creo que él quedó un poquito offside en su decisión de saltar hacia los Luxich, cuando los Luxich simplemente se conforman con su canal. Entonces yo creo que él quedó con la bala pasada de ejercer un periodismo un poquito más que el que estaba acostumbrado a hacer en Que Pase en la Tercera, y yo creo que hoy día está tratando de reverdecer laureles. Pero ahora, veamos qué pasó. Yo me quedé, Andrés, más allá de las diferencias que tuvimos con Cristian Bofill, yo me quedé con la sensación de una persona muy capaz y muy trabajadora, además, obsesivamente trabajadora en la conquista de lo que él señala que era el periodismo también, que tiene mucho que ver, por supuesto, con su idea de poder, ¿no? Y cómo lo seducía. Es un gran director de medios para la persona que lo quiera tener. Veamos cuáles son los intereses detrás. Yo creo que el Canal 13 tuvo que manejar muchos intereses. En Copesa la tenía un poco más fácil, porque como los dueños de Copesa estaban en contra del gobierno, o por lo menos, no sé si en contra, pero por lo menos les era cómodo el escenario binominal, que era un escenario claro, que era un escenario donde podías competir, donde podías, digamos, ejercer un periodismo sobre los gobiernos de oposición, sobre los gobiernos de centro-izquierda. Entonces era algo que podía ser natural. Pero hoy día el escenario es mucho más líquido. ¿Por qué se va de la televisión abierta, crees tú, Cristian Bofill, más allá que sea o no sea decisión de él, como ustedes dicen también en la nota, ¿no? ¿Por qué esta idea de ir a hacer algo propio, de fundar una empresa con sus iniciales y emprender este camino a los 61, 62 años que tiene, ¿no? Bueno, yo creo que él calcula que le quedan algunos años de actividad fuerte, que puede echarse una mochila al hombro. ¿Ya? Y yo creo que él sueña con ser su propio jefe, de hacer un periodismo tal como él quiere. Claro. Yo creo que está buscando hacia el final de su carrera cumplir con algún sueño. Veamos qué pasa, porque también tiene apoyo de los Luxich y también tiene un pasado que es un poquito complicado en Canal 13, porque Canal 13 se jugó muy fuertemente por temas en el estallido social, se vio, ¿no? O sea, de una derechización completa, claro. con censuras, no sé si censuras, pero por lo menos con cierta política de eliminar todo el pluralismo del canal. Entonces, sí, entonces yo creo que lo antecede un pasado, tiene no sé si pero esta situación compleja de ser un hombre de poder, del engranaje de poder de los Luxich, y haber actuado como tal, no como periodista, sino como funcionario de los Luxich. Pero por otro lado también tiene este pasado de haber sido un muy buen periodista en Copesa. De investigación. Ahora, veamos cómo lo puede equilibrar en un escenario más complejo, porque la lógica binominal es una lógica clara. En cambio, hoy día los intereses, lo que hay detrás, está todo muy enredado. Bueno, y el surgimiento, por supuesto, de medios como el de ustedes, ¿no? Como Interferencia.cl, que abrió también el abanico informativo, y las redes sociales también, donde el poder está mucho más democratizado, al menos en ese sentido. ¿Te parece? Sí, no, me parece bien que haya nuevos medios. Eso de todas maneras siempre es una buena noticia. Muy bien. Oye, otra nota que traen ustedes también esta semana, la leo. Accionistas minoritarios de Cencosud comienzan a perder la paciencia con Hans Pollmann, esto de deudas con el controlador, dicen. Los resultados trimestrales del holding conocidos durante la semana pasada, junto con la pérdida de reputación, luego del escandaloso retiro de utilidades de este año 2020, hacen que una pregunta empiece a sonar cada vez más fuerte, dice la nota. ¿Sigue siendo Pollmann lo mejor para el futuro de Cencosud? Así de simple, ¿eh? Así es nomás. Sí, bueno, la vejez te agarra, ¿no? Y lo que está pasando es que Pollmann sin duda fue un gran creador de Cencosud, lo internacionalizó, lo transformó de una pequeña bodega al supermercado más importante, por lo menos de Sudamérica, ¿no? O sea, tiene el Jumbo, es una marca latinoamericana, tiene sin duda muchos logros. Pero claro, cuesta cuando has sido exitoso y cuando sientes que no tienes pares, soltar la manija cuando te das cuenta que necesita una nueva etapa y que ya no eres tú la persona llamada a llevar hacia adelante un buque grande que tú creaste. Entonces yo creo que aquí hay un tema bien shakespeariano, ¿no? De alguien que tiene poder y que no quiere renunciar a ese poder, que envejece.
Y bueno, y lo concreto, Cencosud ya no es ahora a propósito del estallido social ni de tampoco de la pandemia que viene con malos números. Ya hace un buen rato que viene como bajando su valor bursátil, hace rato ya también viene con algunas con señales de pérdida. Entonces, bueno, Sí. los minoritarios se impacientan y se dan cuenta que ha habido mucho movimiento de gerentes generales o CEOs en una rotación muy grande. Ujú. No sé, estuvo hasta el hijo de Piñera ahí, pues, si no sé si te acuerdas, que fue Claro. gerente de innovación de Cencosud y duró poco. No sé, Sí. esa historia se conoce poco, ¿no? Sí. ¿Ustedes la publicaron? Sí, Sí. publicamos sobre eso. Y bueno, ahí está Cencosud, un gigante Es bueno ese perfil supermercadista. de Polman porque, bueno, se le da la nacionalidad por gracia chilena, pero Ujú. también tuvo también una gran participación política, ¿no? Es una persona maya, un gran empresario. A esa torre que hizo la primera piedra, no me acuerdo si fue Lago o la misma presidenta Bachelet, ¿no? La que fueron a poner a dar ese espaldarazo también, ¿no? Crossover en la política. Sí, ahora imagínate, todo el mundo sabe que para crecer en América Latina tú tienes que tener buenos contactos en nivel público también. No solamente te basta con tener buenas ideas, capital fresco, un mercado donde que colonizar, experiencias, o sea, todas esas cosas empresariales son ciertas, pero además necesitas también buena muñeca política. Y yo Ya, creo que Horst Paulmann, esa historia no se ha escrito, ¿eh? Cómo creció Horst Paulmann en mercados tan difíciles como el argentino, imagínate, exacto. No, o acá, la capacidad Colombia. empresarial la tiene, pero el dilema acá, como tú decís, shakespeariano, es el retiro, ¿no? Lo que le pasa también a los futbolistas cuando se van acercando a cierta edad y cuesta retirarse también, ¿no? Cuesta perder ese escenario también, ¿no? Sí, bueno, y coincide también un poco con lo que está pasando con Lagos, ¿no? Que también le ha costado tanto soltar el laguismo, ¿no? Darle cuerda. Claro, Eso claro. coinciden en cierto auge ambos personajes también, ¿no? Entonces, claro, ahora también, dicho eso, tenemos que valorar a las personas que llegan a altas edades y lúcidos y todo eso, Por supuesto. pero ciertamente hay que pensar en el día después, digamos. O sea, Claro, por supuesto que siempre son personas importantes, ¿no? Pero en todas las grandes culturas y los consejos de sabios tienen una labor más de retaguardia para poder dar los, como dice la palabra, ¿no? Consejos a los que tienen que estar en la primera línea, ¿no? Sí, ese paso no se dio, no lo dio Mm. tampoco la nueva mayoría, así que pareciera que es algo que es algo generacional de aquellas personas Sí, que ya claro. están en esas edades. Alcanzamos a hablar de esto también, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con la presidenta Bachelet, la traen ustedes en interferencia.cl, Andrés. Presunto delito, se pregunta la nota, ahí está. Mm. Bachelet recibió 50 millones del Estado chileno por traslados mientras era directora de ONU Mujeres. ¿Ah? Privilegios presidenciales, el epígrafe. Dice la nota que todos los exmandatarios reciben aportes fiscales, entre estos un bono fijo por traslados en territorio nacional. Actualmente la expresidenta no lo cobra, pero entre septiembre de 2010 y marzo de 2013, cuando ejercía un alto cargo en la ONU de Nueva York, sí lo hizo. Y según varios abogados, ello podría configurar un delito penal. ¿En qué consiste esto? Bueno, hubo una polémica, ¿no? Otros medios levantaron esta polémica por el uso del transporte en pandemia de los expresidentes que tienen un buen presupuesto. ¿Ya? Yo creo que está bien que los presidentes mantengan cierta dignidad, ¿no? Ujú. Posteriormente a su cargo, e incluso ojalá, incluso eso anima a que no se vuelvan a reelegir y que se transformen como en Estados Unidos, que tienen una especie como de, ahí sí Claro. como consejo de ancianos, pero no pueden ser reelectos. Son como Entonces, no, tótems, así de la sí, política, ¿no? sí, y son figuras morales. Hay excelentes expresidentes, ¿no? Como Jimmy Carter, que no fue tan buen presidente, pero fue mejor expresidente. Claro. Entonces yo creo que está bien eso, Ujú. pero dicho eso, este es un bono de transporte, que claro, surge la duda de por qué los presidentes, que son algunos de ya en edad de riesgo, de movilizarse si no tienen cómo, si es que debieran estar, digamos, en cuarentena. Sí. Entonces apareció eso y claro, Bachelet, que ahora es alta comisionada de la ONU, no había renunciado a ese bono, pero no lo hizo durante entre sus periodos, ¿no? Cuando fue Piñera 1. Claro. Entonces, bueno, lo descubrimos, nosotros dijimos, bueno, esto es un tema que tiene que estar discutido, porque son las platas públicas, porque el Estado chileno tendría que entregar 50 millones de pesos a la presidenta Bachelet para que se Exacto. movilice Exacto. cuando está ella en un cargo Tiene- internacional y que al cual Se ve muy mal renunció todo después. eso, ¿no? Se ve muy Pésimo. mal, sí, se ve Se muy ve como un mal. abuso, finalmente, Andreu, ¿no? De los tantos abusos que
que hicieron y que empujaron el estallido del 18 de octubre, el abuso de ciertas autoridades y los privilegios también, ¿no? Porque más allá que, como tú dices, los presidentes deben tener un sueldo después de por vida, también hay que ver qué tipo de sueldo y en qué están ocupando ese sueldo que se le está dando de parte de todos nosotros. Claro, son prebendas. Ahora, el tema legal, ahí nosotros hablamos con hartos abogados, nadie quiso dar su nombre. Ya. Por lo tanto, también eso habla mucho, ¿no?, de la situación actual de la figura de la presidenta. Nadie se va a querellar contra ella, tengo la impresión, Claro. pero claro, ahí podrían configurarse algunos delitos, ¿no? Lo dice la nota, hay obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes, estoy leyendo, ¿no? Sí. Se habla también de reconocimiento sin causa, o sea, hay algo ahí que no suena bien y que claro, para nosotros es importante también decir este tipo de cosas porque muchas veces nos acusan de ser izquierdistas, ¿no? Y bueno, y nosotros también estamos fiscalizando el poder, todos los poderes, y eso incluye también a los gobiernos que pasaron y que tienen un signo político que a lo mejor son más afines a las personas que hacemos interferencia, pero que de todas maneras no se salvan, digamos, de la fiscalización que a la cual nos debemos. Nos quedan un par de minutos, a ver si alcanzamos a hablar de esto también. Las Condes y Ñuñoa pasan a fase 3 con casos de COVID-19 activos, similares a cuando entraron a cuarentena, dice la nota que estamos viendo, ¿no? Improvisa el gobierno, se pregunta la nota de Diego Ortiz y Camilo Solís. Ñuñoa pasará a la fase 3 de confinamiento con 28 casos activos más que cuando entró en cuarentena en marzo. Las Condes lo hará con 133 casos activos menos que los 181 que tenía, ¿no?, en el inicio de la cuarentena. En fin, ¿en qué consiste esta nota, Andrés? Es una señal de alerta porque esto se parece mucho a cuando Mañalich tomaba su varita mágica e iba cerrando y abriendo comunas, digamos, mágicamente. Y se parece mucho a eso porque ahora, a pesar de que hay más información, que supuestamente tiene que haber indicadores de trazabilidad, nuevos casos, disposición de camas en las unidades hospitalarias. O sea, a pesar de que supuestamente hay una lógica más clara detrás de esto, no es enteramente transparente, no es un algoritmo conocido. Entonces sigue siendo un poquito la varita mágica de Mañalich que cierra y abre comuna y que condujo, digamos, al desastre sanitario. Entonces es una señal de alerta con respecto de cuál es la información que nosotros estamos recibiendo del Ministerio y para qué se usa. Exacto. Andrés, ¿qué tan científicas realmente son estas decisiones, o no? Sí, yo voy a usar una imagen un poquito indecorosa, pero es que la leí de un sitio de estadounidense, Stat, que es un sitio que se hizo famoso en Estados Unidos por predecir lo que iba a pasar con el coronavirus, y es un sitio médico muy, muy bueno, periodístico, y han sido ellos muy, muy rigurosos con las restricciones, han sido muy favorables a ser restringidos en las políticas públicas. Y entrevistaban a un epidemiólogo de Estados Unidos y decía que estos cierres parcelados no funcionaban, y usaba una imagen un poquito grosera, pero creo que la voy a decir porque creo que ilustra bien el riesgo de esto. Esto es como hacer pipí en una piscina y pensar que no se va a contaminar los demás porque lo hiciste en un rinconcito. O sea, es un poquito como esa la lógica. Sí, porque si tú abres las comunas y cierras comunas, de todas maneras produces movimientos dentro de ellas. Entonces, oye, era como antes que se podía fumar. Antes se fumaba en los aviones en la parte de atrás. Entonces ponían una cortina y así se suponía que los otros no se iban a contaminar con lo que estaba fumando la gente que estaba atrás. Claro, es más o menos esa la lógica detrás de cerrar así como de una cuadra a la otra, no tienes cuarentena, a la otra sí, y tienes 190 personas que dicen que son de Las Condes, pero se mueven por toda la ciudad. Entonces en conglomerados urbanos como Santiago no tiene mucho sentido, a juicio de este epidemiólogo, ¿no? Hacer este tipo de políticas que parecen más para tranquilizar a las personas y reactivar un poquito el movimiento. Hagamos la invitación entonces, Andrés, para la suscripción de interferencia.cl y nos adelanta a ver si una o dos cositas que lo que están investigando. Sí, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Porque vamos a hacer nuestro mes de aniversario. Mira. O sea, vamos a cumplir 2 años en septiembre. Se viene bailoteo. Se viene bailoteo, sí. Así que nada, vamos a hacer una pequeña campaña, estamos muy contentos. Sí, y quiero decir, ¿no?, que para nosotros es muy importante las suscripciones, porque tú ves, Interferencia no tiene publicidad, tampoco tenemos clickbait, es decir, no estamos buscando ser muy populares en Facebook o en Twitter o los buscadores de Google, sino que nuestra apuesta es por lectores que quieran ser parte de nuestro proyecto y para nosotros es muy importante. Desde 3 luquitas, entonces,
ser ahí parte de suscripciones de interferencia.cl. ¿Algún adelanto de lo que se está viendo? Así, cortito, sí. Sí, me dejaste. No lo tengo tan. No sé qué tanto se puede contar. Bueno, pero seguimos con. No, entonces da una pista nomás, una pista. No, mire, seguimos con Anglo American. Anglo American ha dado mucho que tela que cortar. Tiene unas relaciones súper interesantes con el ejército, una buena vecindad, un poquito demasiado buena. Mira. Estamos indagando ahí. Otra cosa que también en lógica de cumplir el aniversario del estallido social, estamos viendo que está pasando con aquellos presos que están encerrados, digamos, sin condenas y que hayan pasado mucho tiempo. Mira. Y pareciera que acá hay también una situación de derechos humanos importante que queremos volver sobre ese tema. Eso es un par de cosas que yo te puedo decir en qué estamos. Pero está bueno. Está bueno, ¿eh? Sí. Ya, Andrés, te mandamos a nombre del equipo también un gran abrazo. Y también un abrazo grande a todo el equipo de Interferencia.cl. Que estés muy bien. Chao. Gracias, Freddy. Muchas gracias como siempre. Chao. Muy bien, se acabó el programa de hoy. ¿Viste? Son las conversaciones necesarias, aquellas que van haciendo también sociedad desde acá, desde el escenario del poder, desde Vía X, libre expresión, desde stock disponible. Hasta la próxima. Que tengas un buen día. Chao.